Historias de vampiros. Hola nuevamente, bienvenidos a Leyendas de Terror. En esta ocasión tenemos una tercera entrega donde contaremos algunas leyendas y relatos sobre vampiros. Esos seres de la noche que si bien hoy en día los podemos ver en películas, libros o series. En tiempos antiguos su aparición traía consigo una serie de eventos sobrenaturales, los cuales asombraban a propios extraños. Siéntanse cómodos y acompáñenos para conocer más sobre ellos. Vampiros en Rusia. Las creencias eslavas en los vampiros es uno de los rasgos característicos de su credo. Los rusos menores sostienen que si las manos del vampiro se han entumecido por haber pasado mucho tiempo cruzadas en la tumba, usa sus dientes que son como el acero. Cuando se han abierto camino con estos a través de todos los obstáculos, primero destruye a los bebés que encuentra en una casa. Luego sigue con los mayores. Si se esparce sal fina en el piso de una habitación, los pasos del vampiro pueden rastrearse hasta su tumba, en la cual se le va a encontrar descansando con las mejillas sonrojadas y la boca ensangrentada. Los cachubes dicen que cuando es un viexi, como se llama un vampiro, se despierta de su sueño dentro de la tumba. Comienza a roer sus manos y pies y mientras roe primero sus parientes, luego lo hace con los vecinos. Estos terminan enfermándose y mueren. Cuando ha terminado su propia reserva de carne, se levanta a la medianoche, destruye el ganado, se sube a un campanario y hace sonar las campanas. Todos los que escuchan los tonos del mal augurio morirán pronto. Generalmente chupa la sangre de los durmientes. Ralston en su Songs of Russia People dice que en Ucrania y en la Rusia blanca, en lo que concierne al Imperio ruso, es donde abundan las tradiciones sobre estas espantosas creaciones de la fantasía mórbida, y que los rusos menores atribuyen el nacimiento de un vampiro a una unión impía entre una bruja y un hombre lobo, o incluso con el mismo diablo. Relata lo siguiente como una especie de las historias de vampiros que se preservan en el país todavía hoy en día. Un campesino pasaba conduciendo por un cementerio después de que oscureció. Después de él vino corriendo un extraño vestido con una camisa roja y una chaqueta nueva y dijo: «Detente, llévame con tu compañero. Te ruego que tomes asiento. Entra a una aldea, conduce hasta esta y aquella casa. Aunque las puertas estén abiertas de par en par, el extraño dice: cierra bien porque en esas puertas se han marcado cruces. Conduce hasta la última casa. Las puertas están cerradas y de ellas cuelgan un candado que pesa unos 10 kilos. Pero ahí no hay cruz, y las puertas se abren por su cuenta». Entré en la casa y en el banco yacen dos durmientes, un anciano y un muchacho. El extraño toma un balde, lo coloca cerca del joven y lo golpea en la espalda. Inmediatamente se abre la espalda y sale la sangre. El extraño llena el cubo por completo y bebe hasta que se seca. Luego se llena otra cubeta con la sangre del anciano, aplaca su brutal sed y dice el campesino: «Empieza a aclarar, volvamos a mi vivienda». En un abrir y cerrar de ojos se encuentran en el cementerio. El vampiro habría agarrado al campesino en sus brazos, pero por suerte para él los gallos comienzan a cantar y el cadáver desaparece. A la mañana siguiente, cuando la gente viene y mira, el anciano y el muchacho están muertos. Según los serbios y los búlgaros, los espíritus inmundos entran en los cadáveres de los malhechores y otras personas malvadas. Luego estos se convierten en vampiros. En algunos lugares, el salto de un niño sobre el cadáver se considera tan fatal como el de un gato. Se cuentan historias de una madre que vivía en Stratov y que maldijo a su hijo y su cuerpo permaneció libre de corrupción después del entierro durante 100 años. Cuando fue desenterrado, su anciana madre, de quien se dice que todavía estaba viva, pronunció su perdón y en ese mismo momento el cadáver se convirtió en polvo. Los rusos dicen que al clavar una estaca en el cuerpo de un vampiro debe hacerse de un solo golpe, ya que en un segundo golpe reanimaría el cadáver. Un grupo de historias rusas se relacionan con la repentina reanimación poco después de la muerte de magos y brujas a la medianoche, los cuales están poseídos por el anhelo de comerse la carne de los observadores alrededor del féretro. Las historias dicen que el cuerpo de la supuesta bruja era generalmente encerrado en un ataúd,
el cual era asegurado con bandas de hierro y era llevado a la iglesia, y se nombraba un vigilante para leer en voz alta las escrituras sobre el ataúd todas las noches hasta el entierro. También era deber del observador dibujar en el suelo un círculo mágico, dentro del cual debía pararse y sostener en una mano un martillo, la antigua arma del dios del trueno. Si la sospecha de que el individuo era un mago o una bruja era correcta, una noche alrededor de las 12 se levantaría un viento impetuoso. Las bandas de hierro del ataúd cederían con un estruendo terrible. La tapa del ataúd se caería y el cadáver saltaría, y emitiría un chillido terrible. Se lanzaría sobre el vigilante, quien si no hubiera tomado las precauciones prescritas sería víctima del monstruo, y en la mañana no quedaría nada de él excepto sus puros huesos. La siguiente historia de este personaje está contenida en los registros del gobierno de Kharkov. Una vez, en los días de antaño, murió un terrible pescador. Su cuerpo fue llevado a la iglesia y se le dijo al sacristán que le leyera unos salmos sobre él. Tomó la precaución de atrapar un gallo y llevárselo a la iglesia. A medianoche el muerto saltó de su ataúd, abrió de par en par las mandíbulas y se abalanzó sobre su víctima. Pero en ese momento el sacristán le dio un fuerte pellizco al pájaro. El gallo emitió su habitual canto y al mismo tiempo en el momento el muerto cayó de espaldas al suelo. Se tornó en un cadáver inmóvil y entumecido. Ralston también cuenta la siguiente historia en su colección de cuentos populares rusos. La tapa del ataúd. Un comerciante conducía una noche con un montón de ollas. Su caballo se cansó y de repente se detuvieron junto a un cementerio. Esta persona desabrochó su caballo y lo dejó libre para pastar. Mientras tanto él se posó en una de las tumbas, pero de alguna manera no se durmió. Permaneció ahí algún tiempo. De repente la tumba comenzó a abrirse debajo de él. Sintió el movimiento y se puso de pie de un salto. Habiéndose abierto la tumba de ella salió un cadáver envuelto en un sudario blanco y sosteniendo una tapa de ataúd. Corrió a la iglesia y puso la tapa del ataúd en la puerta, y luego se dirigió al pueblo. Esta persona que vio esto era un poco atrevido. Cogió la tapa del ataúd y permaneció de pie junto a su carro esperando a ver qué era lo que estaba pasando. Después de una breve demora el muerto regresó e iba a agarrar la tapa del ataúd, pero entonces el cadáver comenzó a rastrearla. La rastreó hasta esta persona y dijo: «Dame mi tapa, si no lo haces te romperé en pedazos». «¿Y mi hacha? ¿Qué tal eso?», respondió esta persona. «Vaya, seré yo quien te cortará en pedazos pequeños». «Devuélvemelo, buen hombre», suplica el cadáver. «Te lo daré cuando me digas dónde has estado y qué has hecho». «Bueno, estuve en el pueblo y ahí maté a un par de jóvenes». «Bueno, entonces dime cómo se pueden revivir». El cadáver respondió de mala gana: «Corta la falda izquierda de mi mortaja. Llévala contigo y cuando entres a la casa donde maté a los jóvenes, vierte algunas brasas en la olla y pon el trozo de la mortaja entre ellas. Luego cierra la puerta. Los muchachos serán revividos por el humo inmediatamente». El comerciante cortó el faldón izquierdo del sudario y entregó la tapa del ataúd. El cadáver fue a su tumba y la abrió. Pero justo cuando el muerto descendía a ella, de repente los gallos empezaron a cantar, y no tuvo tiempo de cubrirse adecuadamente. Un extremo de la tapa del ataúd permaneció fuera en el suelo. El comerciante vio todo esto y tomó nota de ello. El día comenzó al amanecer y puso su caballo y condujo hacia el pueblo. En una de las casas se escuchó gritos y lamentos. Entró y ahí yacían dos muchachos muertos. «No lloren», dijo él, «yo puedo traerlos a la vida». «Haz que cobren vida», dijeron sus parientes. «Te daremos la mitad de todo lo que poseemos». El comerciante hizo todo lo que el cadáver le había ordenado y los muchachos volvieron a la vida. Sus parientes estaban encantados, pero inmediatamente agarraron al comerciante y lo ataron con cuerdas diciendo: «No, no, embaucador, te vamos a llevar a las autoridades. Ya que sabes cómo devolverlos a la vida, tal vez fuiste tú quien los mató». Están pensando verdaderos creyentes, tengan el temor de Dios ante sus ojos. Luego contó todo lo que le había pasado durante la noche. Bueno, difundieron la noticia por el pueblo y toda la población se reunió e interrumpió el cementerio.
Encontraron la tumba de la que había salido el muerto, la abrieron y clavaron una estaca de álamo en el corazón del cadáver, para que no se levantara más y siguiera asesinando. Recompensaron al comerciante generosamente y lo enviaron a casa con un gran honor. El soldado y el vampiro. A cierto soldado se le permitió irse a casa con licencia. Bueno, caminó y caminó y caminó. Después de un tiempo comenzó a acercarse a su pueblo natal. No muy lejos de ese pueblo vivía un molinero en su molino. En ocasiones el soldado había tenido mucha intimidad con él. Entonces se preguntó por qué no iba a ver a su amigo. El molinero lo recibió cordialmente y enseguida sacó licor. Los dos empezaron a beber y a charlar sobre sus cosas. Todo esto sucedió hasta el anochecer y el soldado se detuvo tanto tiempo en la casa del molinero que se hizo bastante oscuro. Cuando propuso partir hacia su aldea, su anfitrión exclamó: «Pasa la noche aquí, amigo. Ya es muy tarde y tal vez puedes tener problemas». «¿Cómo es eso?» «Dios nos está castigando. Un terrible brujo ha muerto entre nosotros, y por la noche se levanta de su tumba. Deambula por el pueblo y hace cosas que temorizan a los mismos alguaciles. Así que, ¿cómo podrías evitar tener miedo de él?» «Ni una pizca. Un soldado es un hombre que pertenece a la corona, y la propiedad de la corona no se puede ahogar en agua o quemar en el fuego. Me iré. Estoy tremendamente ansioso por ver mi gente lo antes posible». Se puso en marcha y su camino estaba frente a un cementerio. En una de las tumbas vio un gran fuego ardiendo. «¿Qué es eso?» Luego de eso dijo: «Echemos un vistazo». Cuando se acercó vio que el brujo estaba sentado frente al fuego. «Salidos, hermano», gritó el soldado. El brujo miró hacia arriba y dijo: «¿A qué has venido aquí?» «Bueno, quería ver lo que estabas haciendo». El brujo dejó su trabajo a un lado e invitó al soldado a una boda. «Ven, hermano», dijo, «vamos a divertirnos. Hay una boda en el pueblo». «Vamos», dijo el soldado. Llegaron al lugar de la boda, les dieron de beber y los trataron con máxima hospitalidad. El brujo bebió y bebió, se deleitó y luego se enojó. Echó a todos los invitados y familiares fuera de la casa. Arrojó a la pareja en un sueño y sacó 2 viales y un punzón. Perforó las manos de la novia y el novio con el punzón y comenzó a sacarles la sangre. Hecho esto, el soldado le dijo: «Ahora vámonos». En consecuencia se fueron y en el camino el soldado dijo: «Dime, ¿por qué les has extraído la sangre con esos viales?» «Pues para que se mueran los novios. Mañana por la mañana nadie podrá despertarlos. Solo yo sé cómo resucitarlos». «¿Cómo se maneja eso?» «La novia y el novio deben tener cortes en los talones, y parte de su sangre debe volver a verterse en estas heridas. Tengo la sangre del novio guardada en mi bolsillo derecho y la de la novia en el izquierdo». El soldado escuchó esto sin dejar escapar una sola palabra. Entonces el brujo comenzó a jactarse de nuevo. «Lo que quiera», dijo él, «lo puedo hacer». «Supongo que es imposible vencerte», dijo el soldado. «¿Imposible? Si alguien hiciera una pira de ramas de álamo temblón con 100 cargas de ella y me quemara en esa pira, entonces él podría vencerme. Solo que él tendría que mirarme fuertemente al quemarme, porque serpientes y gusanos y diferentes tipos de reptiles saldrían de mi interior. Cuervos, urracas y craquillas vendrían volando. Todos estos deben ser atrapados y arrojados a la pira. Si tan solo un gusano lograra escapar, entonces no habría ayuda para ello. Y en ese gusano podría escaparme». El soldado escuchó todo esto y no lo olvidó. Él y el brujo hablaron y por fin llegaron a la tumba. «Bueno, hermano», dijo el brujo, «ahora te haré pedazos. De lo contrario vas a contar todo esto». «¿De qué estás hablando? No te engañes porque yo sirvo a Dios o al imperio». El brujo rechinó los dientes, aulló en voz alta y se abalanzó sobre el soldado. Este desenvainó su espada y comenzó a tumbarse a su alrededor con golpes radiales. Lucharon y forcejearon y el soldado estaba casi al límite de sus fuerzas. «Ah», pensó él, «soy un hombre perdido y todo para nada». De repente los gallos empezaron a cantar y el brujo cayó sin vida al suelo.
El soldado sacó los frascos de sangre de los bolsillos del brujo y se dirigió a la casa de su propia gente. Cuando llegó ahí, intercambió saludos con sus familiares. Le dijeron: ¿Viste algún alboroto, soldado? No, no vi ninguno. Bueno, vaya, tenemos todo un trabajo terrible en el pueblo. Un brujo ha empezado a cazarnos. Después de hablar un rato, se acostaron a dormir y a la mañana siguiente el soldado se despertó y comenzó a preguntar. Me han dicho que tengo una boda en algún lugar de aquí. Hubo una boda en la casa de un rico comerciante, respondieron sus parientes. Pero el novio ha muerto esta misma noche y nadie sabe el por qué. ¿Y dónde está ese comerciante? Le mostraron la casa, se fue sin decir una sola palabra. Cuando llegó ahí encontró a toda la familia llorando. ¿Por qué estás de luto?, dijo él. Tal y cual es el estado de las cosas, soldado, dijeron. Puedo devolver la vida a sus jóvenes. ¿Qué me darán si lo hago? Toma lo que quieras, aunque sea la mitad de lo que tenemos. El soldado realizó las instrucciones que el brujo le había dado y devolvió a los jóvenes a la vida. En lugar del llanto empezó a ver alegría y regocijo. El soldado fue tratado con hospitalidad y bien recompensado. Luego a babor marchó hasta Arausta y dijo al burgomaestre que reuniera a los campesinos y listaran 100 cargas de madera de álamo temblón. Bueno, llevaron la madera al cementerio, sacaron al brujo de la tumba, lo colocaron en la pira y prendieron fuego. El brujo comenzó a arder y su cadáver estalló. De él salieron serpientes, gusanos y todo tipo de reptiles. Volaron cuervos, urracas y garguillas. Los campesinos los derribaron y los arrojaron al fuego. No permitieron que ni un solo gusano se escapara. Así el brujo fue consumido por completo. El soldado recogió sus cenizas y las arrojó al viento. A partir de ese momento hubo paz en el pueblo. El soldado recibió el agradecimiento a toda la comunidad. En el folclore ruso hay una clase de demonios conocidos como devoradores de corazones. Ellos tocan a sus víctimas con álamo temblón y otra ramita a la que se le atribuyen propiedades mágicas. Hay una historia moscoviana en la que el héroe se despierta con el corazón de una liebre, obra de un demonio mientras el hombre estaba durmiendo. Fue un cobarde por el resto de su vida. En otro caso, un campesino muy tranquilo, reservado e inofensivo recibió el corazón de un gallo a cambio del suyo, y después cantaba para siempre como un pájaro sano. Lo siguiente que narro es un documento que da detalles de la siguiente historia notable. Está firmado por 3 cirujanos de regimiento y está refrendado formalmente por el teniente coronel y el subteniente. Lleva la fecha de 7 de junio de 1732, con la dirección de Meduegna cerca de Belgrado. En la primavera de 1927, regresó de Levante al pueblo de Medugna, cerca de Belgrado, un tal Arnold Paule, quien en unos pocos años de servicio militar y variada aventura había acumulado lo suficiente para comprar una cabaña. Ahí dio a conocer que tenía la intención de pasar el resto de sus días. Cumplió su palabra y Arnold apenas había alcanzado la flor de la madurez, y aunque debió haber encontrado lo áspero como lo suave en la vida, se había mezclado con muchos compañeros salvajes e imprudentes. Sin embargo, su buena disposición natural y principios honestos lo habían preservado ileso de las escenas por las cuales había pasado. En todo caso, tales fueron los pensamientos expresados por sus vecinos cuando discutieron su retorno y asentamiento. Entre ellos el stup del Hof pueblo, el rostro franco y abierto de Armor, sus hábitos obligados y su conducta firme, argumentaban sus juicios erróneos. Sin embargo, había algo que de vez en cuando no se ajustaba a sus maneras. Era una mirada y un tono que delataban la inquietud interior. A menudo se negaba a reunirse con sus amigos o por alguna suplicia súbita abandonaba abruptamente la sociedad. Y aún más inexplicable y al parecer sistemáticamente, evitaba encontrarse con su linda vecina Nina, cuyo padre ocupaba la granja continua a la suya. A la edad de 17 años, Nina era una imagen de la juventud, alegría, inocencia y confianza, tan encantadora como se pudiera haber visto en todo el mundo. No se podía mirar sus ojos límpidos,
que devolvían tranquilamente la mirada sin ver el fondo del manantial puro y transparente de sus pensamientos. Entonces, ¿por qué Arnold se abstenía de encontrársela? Él era joven y tenía una pequeña propiedad, tenía salud e industria, y les había dicho a sus amigos que no había formado vínculos en otras tierras. ¿Por qué entonces evitó la fascinación de la hermosa Nina, que parecía un ser obligado a ahuyentar de cualquier cabeza las nubes de las preocupaciones acumuladas? Pero lo hizo aunque cada vez menos resuelto, porque sentía el encanto de su presencia. ¿Quién podría haber hecho otra cosa? ¿Y cuánto tiempo resistió el impulso del cariño por la chica inocente que buscaba alegre sus ataques de depresión? E iban a estar unidos, estaban comprometidos. Sin embargo, la angustiosa penumbra cubría intermitentemente su rostro, incluso bajo el sol de esas horas. ¿Qué es lo que te entristece, querido Arnott? No puede ser por mí. Lo sé porque estaba triste antes de notarme. Y creo que eso fue lo primero que hizo que me fijara en ti. Nina, tengo la impresión fija de que no viviré. Sin embargo, sabiendo esto, he hecho egoístamente mi existencia necesaria para tu felicidad. Qué extraño hablas, querido Arnold. ¿Quién en el pueblo es más fuerte y saludable que tú? No temías ningún peligro cuando eras soldado. ¿Qué peligro temes como el diano de Mendugna, la tormenta, Nina? Pero Arnold, estás triste antes de pensar en mí. Entonces tuviste miedo de morir. Oh, Nina, es algo peor que la muerte y su vigorosa figura se estremeció de agonía. Arnold, te lo conjuro, dímelo. Fue en Kosova que el destino me sobrevino. Aquí has escapado hasta ahora del terrible azote, pero allí mueren, y los muertos visitan a los vivos. Experimenté la primera visita espantosa y escapé, pero no hasta que había buscado su tumba y ejecuté la pavorosa expiación del vampiro. A Nina se le heló la sangre, se quedó horrorizada, pero su joven corazón pronto dominó su primera desesperación. Con una voz conmovedora dijo: No temas, querido Arnold, no temas ahora. Seré tu escudo, moriré contigo. Y ella le rodeó el cuello con sus suaves brazos, y la esperanza resplandeció como iris en medio de sus lágrimas que caían. Después encontró un motivo razonable para prohibir o disipar su aprehensión en el largo tiempo que había transcurrido desde que Arnold dejó Kosova, durante el cual ningún visitante temible se había acercado de nuevo a él, y ellos protestaron con afecto que eso les había dado seguridad. Un día aproximadamente, una semana después de esta conversación, Arnold perdió el equilibrio cuando estaba en la parte superior de un carro de heno cargando y cayó al suelo. Lo recogieron inconsciente y lo llevaron a casa donde, después de demorarse un rato, se murió. Su entierro, como de costumbre, fue seguido de inmediato. Su destino fue triste y prematuro. Pero ¿qué lápiz podría pintar el dolor de Nina? 20 o 30 días después de su fallecimiento, varios en el vecindario se quejaron de que eran perseguidos por el difunto Arnold. Lo que era más aterrador, 4 de estas personas murieron. El mal visto con escepticismo ya era bastante malo, pero agravado por las sugerencias de superstición. Esto sembró el pánico en todo el distrito. Para calmar el terror popular y si era posible llegar a la raíz del mal, se tomó la determinación de desterrar públicamente el cuerpo de Arnold, con el fin de determinar si realmente era un vampiro, y en este caso tratarlo de la manera adecuada. El día fijado para este procedimiento fue el 40º después de su entierro. Fue en una mañana gris de principios de agosto en que la comisión visitó el cementerio de Meduegna, que rodeado por un muro de piedra se encontraba al abrigo de la montaña, elevándose en hondolunas laderas verdes irregularmente plantadas de árboles frutales, desemboca en una cresta abrupta y escarpada, cubierta con mucho sotobosque. Las tumbas estaban en su mayor parte bien cuidadas, con bordas de caja o algo parecido, y flores entre y en la cabecera de la mayoría. Una pequeña cruz de madera pintada de negro con el nombre del inquilino. Ahí y allá se había levantado una piedra. Una de terrible altura, una sola losa estrecha ornamentada con grotescas tallas góticas. Dominada por el resto, cerca de ella se encontraba la tumba de Arnold Paole, hacia la cual fueron todos. El trabajo de sacar la tierra fue iniciado por el viejo sacristán gris y cuidadoso que vivía en Leching House,
más allá del gran crucifijo. Cerca de la tumba se encontraban dos cirujanos militares o feldeucheros y un tamborilero que sostenía su caso de instrumentos. El chico miraba con gran interés. Cuando el ataúd fue expuesto y sacado con bastante brusquedad de la tumba, su rostro pálido, sus ojos brillantes y atentos mostraron cómo la escena lo conmovió. El sacristán levantó la tapa del ataúd. El cuerpo se había inclinado hacia un lado. Luego, girándolo hacia la derecha, se escuchó: «Ja, ja. ¿Qué? ¿No te han limpiado la boca desde el trabajo de anoche?» Los espectadores se estremecieron. El tamborilero se hundió desmayado y volcó la caja de instrumentos, esparciendo todo el contenido. El cirujano mayor, contagiado por el horror de la escena, lanzó una exclamación apresurada. Arrojaron agua sobre el tamborilero y se recuperó, pero no dejó lugar. Luego inspeccionaron el cuerpo de Arnold. Parecía como si no hubiera estado ni un día muerto. Después de su manipulación, la epidermis se desprendió, pero por debajo había piel nueva y uñas nuevas. ¿Cómo podría haber estado ahí de no haber sido por esa horrible alimentación? El caso estaba bastante claro. Ella hacía ante ellos lo que temían: el famoso vampiro. Así que sin más preámbulos, simplemente clavaron una estaca en el pecho del pobre Arnold, con lo que con una cantidad de sangre brotó y el cadáver emitió un gemido espantoso. «¡Asesinato! ¡Asesinato!», chilló el tamborilero, mientras se apresuraba salvajemente con gestos convulsos fuera de la escena. Luego el cuerpo de Arnold fue reducido a cenizas, las cuales fueron devueltas a la tumba. Las autoridades destacaron y quemaron los cuerpos de los otros 4 que se suponía habían sido infectados por Arnold. No se menciona el estado en que los cuales fueron encontrados. Sin embargo, la adopción de estas medidas decisivas no logró extinguir por completo el mal que seguía rondando el pueblo. Aproximadamente 5 años después volvió a ser muy común y muchos murieron a causa de él, antes lo cual las autoridades determinaron hacer otra y completa limpieza del vampiro en el cementerio. Y con ese objeto, todas las tumbas a las cuales adjuntó sospechas se abrieron y se anatomizó oficialmente su contenido. Los siguientes fueron resultados de los médicos. Una mujer llamada Stana, de 21 años de edad, había fallecido 3 meses antes de una enfermedad 3 días después de su parto. Antes de su muerte había declarado que se había ungido con la sangre de un vampiro para librarse de su persecución. Sin embargo, ella había muerto, y su cuerpo estaba completamente libre de descomposición. Al abrirlo, se encontró que el cofre estaba lleno de sangre recién derramada y los intestinos tenían exactamente la apariencia de una buena salud. La piel y las uñas de sus manos y pies estaban sueltas, y se habían desprendido, pero debajo había piel y uñas nuevas. Una mujer de nombre Melissa, fallecida al final de una enfermedad de 3 meses, fue encontrada con el cuerpo entero 90 y tantos días después. El cuerpo de un pequeño de 8 años que había sido enterrado 90 días estaba en la condición de vampiro. Hijo de Heyduk llamado Milok, de 16 años. El cuerpo yació en la tumba 9 semanas. Había muerto después de 3 días de indisposición y estaba en condición de vampiro. Joaquín, también hijo de Heyduk, de 17 años. Había muerto después de 3 días de enfermedad. Había sido enterrado 8 semanas y algunos días fue encontrado en el estado de vampiro. Un hombre de nombre Rusha, que había muerto de una enfermedad de 10 días de duración y había sido enterrado 6 semanas. Igualmente fue encontrado con sangre fresca en el cofre. El cuerpo de una niña de 10 años que había fallecido 2 meses antes también estaba en estado de vampiro, perfectamente sin descomponerse y con sangre en el pecho. El cuerpo de la esposa de Hatnuk, enterrado 7 semanas antes, y el de su bebé de 8 semanas, enterrado solo 21 días. Ambos se encontraban en un estado de descomposición, aunque enterrados en el mismo suelo muy próximo a los demás. El cadáver de Heyduk Estanco, de 70 años, falleció 6 semanas antes. Había mucha sangre y otros fluidos en el pecho y en el abdomen, y su cuerpo de igual manera estaba en estado de vampiro. Sin embargo, la tradición vampírica en su repugnancia original solo se encuentra en las provincias búlgaras, donde el conocimiento de la superstición se importó por primera vez de Dalmacia y Albania. En el antiguo país, el vampiro es conocido por el nombre de Vuklak. Saint Clair y Brophy, en su estado sobre Bulgaria, afirma que en Bulgaria el vampiro ya no es un cadáver poseído por un demonio,
sino un alma en rebelión contra el principio inevitable de la muerte corporal. Se dice que es detectado en un agujero en la lápida que se coloca sobre la tumba, cuyo agujero es llenado por el curandero con tierra mezclada con hierbas venenosas. Se dice que el vampirismo es hereditario, así como epidémico y endémico. Y también se dice que los vampiros son capaces de ejercer una fuerza física considerable. Se cuentan historias de hombres a los que se les han roto la mandíbula, así como las extremidades como resultado de sus luchas contra los vampiros. Por allá de 1863 hubo una epidemia local de vampirismo en una de las aldeas de Bulgaria, cuando el lugar quedó tan infestado por ellos que incluso los habitantes se vieron obligados a reunirse en 2 o 3 casas. Encendían velas por las noches y miraban por los turnos en orden para evitar los asaltos de los suburbs, los cuales iluminaban las calles con sus destellos. Algunos de los más emprendedores de ellos lanzaron sus sombras sobre las paredes de las habitaciones en las que los campesinos estaban reunidos por el miedo. Mientras tanto otros aullaron y chillaron y maldijeron afuera de la puerta. Entraron en las casas abandonadas, escupieron sangre en las plantas, colocaron todo patas arriba y untaron todo, incluso las imágenes de los santos con estiércol de vaca. Hasta que una anciana, sospechosa de brujería, fue descubierta como quien había colocado el problemático espíritu ahí. Y luego, por fin, el pueblo quedó libre. Cuando el vampiro búlgaro ha terminado sus 40 días de aprendizaje en el mundo de las sombras, se levanta de la tumba en forma corporal y puede hacerse pasar por un ser humano que vive de forma natural. En los países eslavos se dice que el vampiro solo posee una fosa nasal, pero se le atribuye la posesión de una punta afilada al final de la lengua, como el aguijón de una abeja. En Bulgaria se dice que un método para abolir al vampiro es embotellándolo. El hechicero, armado con una imagen de algún santo, tiene una emboscada hasta que ve pasar al vampiro. Lo persigue con su imagen, el vampiro se refugia en un árbol o en el techo de una casa, pero su perseguidor lo sigue con el talismán, alejándolo de todo refugio en dirección a una botella especialmente preparada. En ella se coloca la comida favorita del vampiro. Al no tener alternativa, ingresa en esta prisión, y es inmediatamente asegurado con el corcho en cuyo interior hay un fragmento de una icono o imagen sagrada. Luego la botella se arroja al fuego y el vampiro desaparece para siempre. En Bulgaria el vampiro no parece invariablemente tener sed de sangre humana, al menos que haya escasez de su comida humana, una característica que lo distingue de las especies que se encuentran en todos los países. ¿Qué te ha parecido este tema de los vampiros en Bulgaria? Las historias suenan bastante fantasiosas en algunos casos. En otros son simplemente hallazgos interesantes, pero que sin duda alguna en esos momentos crearon una tensión increíble, la cual ha persistido a través del tiempo en estas historias, las cuales hemos traído hoy en Leyendas de Terror. Si te ha gustado lo que has escuchado, no dejes en compartirnos, dejar un me gusta o un comentario. Soy Antonio, nos escuchamos pronto.